¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto nada más con Jorge Iruela, presidente de la Fundación Manos Abiertas, empresario. La pregunta que le voy a hacer a Jorge en un minuto nada más tiene que ver con este tema de la lucha contra la pobreza, el hambre. El señor Fernández acaba de anunciar un plan contra el hambre. La pregunta sería si estas dos cosas, el hambre y la pobreza, se combaten con recursos o se combaten con criterio para administrar los recursos. Digamos, que es un tema que me obsesiona, si precisamente un problema de recursos o no, ¿sí? Y si hemos fracasado desde el punto de vista de la gestión, ¿sí? Esto se lo voy a preguntar a Jorge en un minuto nada más. Y a propósito, hablando de temas de gestión, me parece que Morales deberá tarde o temprano reperfilar su gestión. Porque el escenario que se viene es complejo y hasta tiene ribetes inéditos en la vida política argentina. Me imagino que para afrontar semejante cuadro, Morales, entiendo yo, si uno piensa del sentido común, se debe estar preparando. O va a encarar esta nueva etapa bajo el mismo sistema arcaico, gerenciado por la rutina y contaminado por la inercia. Morales llegó al poder con un relato anclado en el macrismo que lo diferenciaba, por ejemplo, del Frente para la Victoria, pero al cabo de 4 años llegó a la conclusión, o por lo menos esta es mi impresión, de que utiliza las mismas herramientas de gestión de los que se fueron. Además, el gobernador observo que pone énfasis en la experiencia electoral solamente, por sobre su propia experiencia de gobierno. Son dos cosas totalmente distintas. Y además, mide su gestión en base a su desempeño personal. Pero evidentemente esto no alcanza, porque si medimos su gestión de acuerdo a su eficacia social, la verdad que deja mucho que desear. Aquí el problema severo es el gerenciamiento de la acción. Este es un debate que está pendiente en la Argentina. Cuando usted evalúa integralmente la gestión del señor Morales, se advierte que hay una gran dispersión y las energías se van consumiendo en un mar de intrascendencia. Quiero decir algo además. Si Morales tiene un proyecto, yo por lo menos hasta ahora no me di cuenta, de lo que sí me doy cuenta es de que el gobernador tiene un problema no con su acción, sino con la acción de su gobierno. Otra vez, son dos cosas distintas. Y el error está en que en 4 años el señor Morales no se animó, me parece a mí, a enfrentar con valentía la reforma de la arquitectura pública de esta provincia. La modernización, me parece a mí, es la gran deuda de la gestión del señor Morales. De manera que la causa de la no resolución de los problemas no es de carácter ideológico. No es un problema, como lo decimos siempre, ni de derecha, ni de centro, ni de izquierda. El problema está en la ausencia de un modelo de gestión de calidad, definitivamente. De manera que el gobernador, en vez de ir hacia un nuevo diseño de modelo de gestión, optó por seguir con las mismas herramientas que definitivamente nos han postrado en el fracaso. El problema de la Argentina es un problema de gestión. El problema en Jujuy es un problema de gestión. De manera que el enfoque sobre la discusión es equivocado. Estamos discutiendo sobre modelos, modelo portugués, modelo uruguayo, ¿sí? Todo el tiempo. Mientras que el problema está, creo yo, en otro lado. El problema es el gerenciamiento de cualquier cosa. Podemos poner en marcha cualquier modelo, al que a usted guste. ¿Le gusta el portugués? Ponemos en marcha el portugués, le aseguro que fracasamos, porque el problema es el método. El problema está en el gerenciamiento de cualquier cosa. Y creo yo que dentro de todos los problemas que tenemos, esta es la nueva tragedia. En un minuto volvemos y hablamos con Jorge Iruela.
Gracias, director, muy amable. Jorge Iruela con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Hola Alejandro, un placer siempre venir de visita. Gracias por venir, muy amable. ¿Crees que la nueva tragedia, como finalizaba mi comentario, tiene que ver con el fracaso de la gestión? Sí, hay muchos puntos, creo que es un punto muy importante el que planteabas, e inclusive haciendo hincapié en lo que decías, si era recursos o tenía que ver con el gerenciamiento de esos recursos. Creo que tienen que ver las dos partes, pero mucho más el gerenciamiento. Claro está, el error, y no solo de esta gestión, sino que ya venimos de años de baja en la institucionalidad de los organismos, en ese proceso de la formulación de políticas que no ha permitido que otros sectores se involucren en la discusión, ¿no? El sector privado, el tercer sector. Creo que esa falta de discusión amplia hizo también que la mirada sea mucho más microscópica sobre el problema y que se crea o que se caiga en el error que es un problema netamente de recursos. Coincido plenamente que el gerenciamiento, y no solo en el sector público, en cualquier actividad es determinante para que el resultado tenga una eficiencia entre los recursos que se ponen y el impacto que tiene la política, ¿no? Ahora, cuando la dirigencia dice que hay problemas de recursos para hacer frente a la lucha contra la pobreza, que no damos abasto, ¿vos creés que dice la verdad la sociedad? La verdad que no tengo los números exactos, pero claramente tenemos que poner la mirada, el foco en otro lado. Claramente, falta de recursos vamos a tener siempre. Venimos hace 100 años con falta de recursos. En 1895 éramos los primeros con el PBI per cápita arriba de Estados Unidos y estamos puestos abajo del 50. Digamos, falta de recursos vamos a tener y cada vez vamos a tener menos recursos. Eso que dicen que estamos condenados al éxito, claro está que si seguimos por estos caminos en los cuales creemos que es un problema únicamente de financiamiento, estamos en pro. Ahora, yo te voy a poner un ejemplo concreto. Ustedes se dedican a la Fundación Manos Abiertas a poner un plato de comida también a la gente de calle. ¿Es así o no? Exactamente. Sí, sí, no, pero sí. Es así, ¿no es cierto? Sí. Bueno, acá, por ejemplo, en la provincia invirtieron 1.503 millones de pesos. No te quiero comprometer políticamente, pero quiero que me ayudes a pensar. 1.503 millones de pesos en lo que se supone la prioridad es la lucha contra el hambre. Pero todavía están pagando 6 pesos con 80 el plato. Si a vos te tocara administrar un escenario parecido y tenés esa plata, esa montaña de plata, ¿qué haces? Sí, entiendo. ¿Qué es lo primero que haces? Las prioridades, y lo charlábamos, las prioridades son muy difíciles. El gran problema es que ¿cuáles son las prioridades hoy por hoy? ¿Está claro? ¿Estamos de acuerdo en cuáles son las prioridades? La clase política, la clase social, toda la comunidad, ¿estamos en una mesa sentados diciendo la prioridad es esta? ¿O en función de quién grita un poquito más o qué aparece un poco más en los medios o no, se van destinando recursos para parar, siempre apagando incendios, ¿no? Cortoplacista. Pongamos de acuerdo cuál es la prioridad en la pobreza. Vamos a alimentar a la primera infancia, a las madres que están embarazadas, a la gente en situación de calle. ¿Cuál es la prioridad? El más vulnerable de entre los vulnerables, como decimos nosotros en la Fundación, siempre tiene el primer lugar el más pobre de entre los pobres. Nos pongamos de acuerdo entre todos cuál es la prioridad para enfocar los recursos ahí y que podamos tener resultados ciertos, ¿no? Gran problema es que no tenemos resultados. ¿Cómo hacemos para comparar? ¿Cuál es la evidencia de que está funcionando o no este tapón para que la pobreza, en el sentido amplio, podamos darle alguna contención? Es muy complicado hablar de esta temática si no tenemos plasmados resultados comparativos para que podamos avanzar en ese proceso. Pero ante todo nos pongamos de acuerdo. ¿Qué es lo que vamos a atacar? Nosotros podemos lo tenemos muy claro en la Fundación, cuáles son nuestras prioridades. Bueno, a nivel nación te diría, ¿no? ¿Cuáles son las prioridades realmente para que nos pongamos de acuerdo y la convertamos en política de Estado, para que la tratemos a mediano y a largo plazo, pero entre todos? Me parece que en función de lo que decía hay dos problemas. Primero, no sabemos cuáles son las prioridades. Y en segundo lugar, no nos podemos poner de acuerdo. Coincido plenamente. El ya marcar las prioridades involucra que nos juguemos para un lado o para el otro. Y después está esto del personalismo y de la ideología. Me encantó lo que dijiste. Las políticas no fallan por una cuestión ideológica, fallan por una cuestión de proceso de formulación de las políticas en sí mismo, digamos, de hacerlas amplias, de darle estabilidad, de que sean flexibles en el tiempo. Si no, parece que decimos, bueno, vamos por este camino y pase lo que pase, seguimos por el camino. Ahora, vos digamos, como ciudadano, como empresario, quiero preguntarte esto, a ver si lo advertís y si coincidís con mi impresión.
El político que sale a la escena se muestra como un dirigente moderno, pero llega al Estado y aplica las herramientas del siglo XIX. Sí. ¿Vos lo advertís a esto? Todo el tiempo, porque tiene que ver también con los problemas que estamos tratando, ¿no? Estamos con problemas del siglo XIX todavía que no le pudimos dar ninguna solución, con problemas del siglo XX. Los grandes problemas del siglo XXI ni siquiera se nos ocurre ponerlo en agenda. No tenemos un espacio en el cual se esté discutiendo eso, salvo algunos lugares, algunas incubadoras de pensamiento a nivel nacional, pero no estamos discutiendo lo que está discutiendo el mundo y por eso estamos teniendo problemas del siglo XIX inclusive. Yo creo que se debe generar ese espacio para que de vuelta, sin importar la ideología, multisectorialmente se pueda dar el debate de los problemas nuevos para realmente cerrar los problemas viejos y que podamos avanzar como nación. Vos que has hecho algunos viajes, ¿cómo crees que nos ven desde afuera? Porque yo siempre traigo a colación un ejemplo. La escritora Isabel Allende ha dicho, en la Argentina se votan cosas raras y esto tiene que ver como consecuencia de la inmadurez política. ¿Vos coincidís con esta línea de razonamiento? La falta de previsibilidad en todo ámbito y sobre todo en lo político es muy complicado. Es muy complicado para generar negocio, para generar relaciones a mediano y a largo plazo. Vos pensás que un recupero de capital en cualquier empresa del mundo, estamos hablando de 10, 15, 20 años, pensar acá en una inversión mayor a los 2 años, si se quiere, por elecciones legislativas, o a los 4 años, es como complicado. Por lo tanto, si no hay esa previsibilidad bajo ningún aspecto, y que de vuelta nosotros lo trabajamos mucho en la Fundación con el tema de valores, con realmente tener una base firme de valores para que desde ahí partamos hacia otro campo, se nos complica mucho, está todo muy naturalizado, ¿no? Surge un problema acá, naturalizado. Yo siempre digo lo mismo, tiene el mismo rating un problema que tiene que ver con la vida, con un problema que por ahí es banal, y el mismo rating y la misma importancia en una sociedad donde eso no puede pasar. Claro está que tenemos que darle mucha más importancia a los problemas estructurales que tiene nuestra sociedad y sobre todo poder abocarnos a ellos. Claro, pero precisamente no podemos ir a los problemas estructurales porque nos corre la cotidianeidad. Todo el tiempo, ¿no?, es apagar incendios. ¿Cuál es el espacio, el lugar y el momento para pensar a mediano y a largo plazo? ¿Cuál es el espacio? Cuando hoy, que es hasta entendible, la persona que está en la gestión está apagando incendios porque tiene un problema, le corta una calle, le incendian un ministerio. ¿Cuál es el tiempo para pensar en el mediano y a largo plazo? ¿Quién está pensando en las próximas generaciones? ¿Sí? De vuelta, no solo quién está pensando, sino sobre qué temática. Esto es porque no hay estadistas, sino que hay conductores. Es distinto una cosa con la otra, ¿no? Conductores, sí, coincido, y sobre todo porque es interesante empezar a pensar esto de vuelta sobre el bien común, ¿no? Los bienes del Estado. Estamos haciendo realmente para generar, al fin y al cabo, la clase política es la que está en la gestión pública, y la gestión pública es lo que nos termina dando un bienestar a nivel social. Realmente creo que hay que hacer un replanteo profundo, ponernos de acuerdo, generar de nuevo las mesas multisectoriales, y empezar a pensar entre todos en la resolución de problemas, entre todos, que son problemas muy profundos, que no nos dejan avanzar como sociedad y que lamentablemente involucra a que muchísima gente esté pensando en esto, como decís vos, y que no estemos pensando en los grandes temas que nos van a llegar muy pronto, nos van a llegar muy pronto, sobre la robótica, sobre lo que tenga que ver con el 4.0 que ahora está tan de moda. Estamos muy pronto a que nos llegue todo eso y nosotros nos estamos preparando, estamos un poco en la problemática diaria y en apagar incendios, como decís vos, en el cortoplacismo y un poco, si se quiere, trabajando para la reelección, si se quiere, y no tanto para gobernar y para pensar en el bien de todos, ¿no? Claro, me da como la sensación, lo escribí, que la dirigencia en general, yo lo pongo a la cabeza de Evo Morales porque es un dirigente que representa un poco esa cultura, están pensando permanentemente en la eficacia electoral más allá de la eficacia de la gestión. Sí, eso todos. ¿No? Todos los partidos, yo los veo, toda la clase política en sí misma, creo que está pensando en un tema muy electoral, que no tiene sentido cuando los problemas son tan de base, ¿no? De vuelta, volvemos, no es una cuestión de ideología. Es una cuestión de que entre todos nos pongamos a trabajar
multisectorialmente para darle de una vez por todas una resolución, desde la gestoría, de trabajarlo con una gestión y, como bien decías vos, desde un punto gerencial, para que los recursos, los pocos que tenemos y los pocos que vamos a tener, lleguen lo mejor posible a la sociedad y que nos permiten avanzar. Porque esto es como que mañana estamos mejor que hoy, ¿o no? Esto es un deterioro muy profundo que viene ya hace muchísimos años y que, bueno, necesita el esfuerzo de todos. De ahí el compromiso de generar desde las ONG, desde el Estado, del sector privado, para que yo creo que esa mesa se tiene que dar y nosotros luchamos mucho desde la Fundación en esto, involucrarlos a las personas para que tengan esa sensibilidad social y que a partir de ahí puedan colaborar. Hay gente que me dice, no tengo tiempo para ir, te doy dinero para colaborar. No, justamente queremos tu tiempo. Vení y comprometete con el sector, fíjate qué es lo que está pasando, fíjate cuál es la problemática. Desde algo muy chiquito, es muy extrapolable esto, pero vení, conocé realmente la realidad que está viviendo para que no se siga segmentando esta sociedad tan individualista. ¿Ustedes sienten alguna sensación de indiferencia cuando, estando en la problemática cotidianamente, la lucha contra el hambre, en la problemática de las calles, la política no los convoque? A lo mejor los han convocado, yo no lo sé. Hemos tenido charlas este año, la verdad que el gobierno nos convocó a una mesa en particular que tiene que ver con gente en situación de calle, cosa que nos alegró muchísimo. Nosotros todo el tiempo estamos dispuestos a colaborar, todo el tiempo. Creo que todos los que hacemos desde el voluntariado este trabajo tenemos una necesidad de que la sociedad avance, de que la sociedad sea más consciente. Siempre creo que nos han visto ya en este medio y en muchos otros tratando de concientizar sobre la problemática social. Creemos que tiene que ser mucho más profundo ese llamado, ¿sí? Tiene que ser mucho más profundo y tiene que ser un trabajo anual y tiene que ser una programación de una década, de 2 décadas. Pensemos en una Argentina, en una provincia, para el 2030, para el 2040, para el 2050. Empecemos a pensar por dónde vamos a salir las aristas y que no sea esto temporal, ¿no? Que sea atemporal justamente para que las políticas, para que todas estas ideas y para que estas mesas interdisciplinarias trasciendan a los gobiernos, trasciendan a los ciclos electorales. Creo que es la única forma en la cual le vamos a dar continuidad a las temáticas que hoy están en agenda, mañana no están, mañana vuelven a estar, y sobre todo hacen que la comunidad pierda de vuelta la capacidad de asombro sobre problemáticas que son tan importantes como puede ser, que lo planteaba yo en este medio, la muerte de una persona en situación de calle. Que no puede decir, bueno, situación de calle, además yo decía, murió en la vereda de alguien, en la cuadra de varios, en el barrio de muchos y en la ciudad de todos. Nosotros cerramos la ventana y le somos indiferentes muchos de nosotros a esa realidad. Ahora, hay gente que se acerca a la Fundación con una actitud solidaria. Sí, ¿cierto? Sí, todo el tiempo. El jujeño es muy solidario. No es indiferente. No, para nada. Ahora, ¿por qué pareciera ser que la sociedad es indiferente frente a los hechos que se producen, por ejemplo, en la política? Diputados que se quedan con la plata de los empleados. Es decir, ¿por qué acá son solidarios y allá son indiferentes? Yo creo que se ve el problema concreto en la Fundación, nosotros le decimos patroncitos, son para quienes trabajamos, lo tenemos de carne y hueso, tanto a los niños por la mañana, a los mayores a la noche, trabajamos en el hospital. Es muy concreto el problema. Cuando ese problema se empieza a volverse más efímero, empieza a no ser tan concreto, yo creo que la gente, es innato al ser humano, que empieza a perder un poco el compromiso, empieza a no darle tanta importancia, si no es inentendible, como lo planteas vos, es inentendible, porque el impacto que producen estas cosas son mucho mayores al impacto que produce una organización puntual, en un lugar puntual, sobre una persona puntual. Nosotros siempre vamos de lo particular a lo general en la Fundación, cambiemos un corazón, que cambiando un corazón vamos a ir cambiando el corazón de todos. Claro está que la política va en masa y va desde arriba, desde las masas a lo particular. Es muy interesante tu planteo. Nosotros tenemos el convencimiento que el acto de presenciar una persona sufriendo, el acto de presenciar una persona con necesidades y demás, empieza a generar conciencia. Es un trabajo muy largo, pero es un trabajo y en eso estamos de acuerdo. En eso creemos y no solo estamos de acuerdo, sino que tenemos evidencia, que es otra de las cosas que es interesante. El gobernar sobre evidencia, el trabajar sobre evidencia. Bueno, hemos hecho este trabajo, tenemos la evidencia de que funcione, sigamos por este camino. Eso se hace únicamente
gestionándolo bien y controlando sobre todo, y sobre todo también rindiendo cuenta de cómo está dado ese trabajo. Jorge, bueno, dos cositas sobre la Fundación. ¿Cuáles son los planes? Ya estamos terminando el año, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuáles son los planes para terminar y qué es lo que se viene para el próximo año? Es muy interesante lo que decía Alejandro, porque siempre decimos, en la Fundación no tenemos ni feriados, ni días festivos. Cuando hay necesidad, la necesidad no para. Cuando hay lluvia, cuando hace calor, cuando hace frío, cuando empieza un nuevo año. Este año hemos tenido cosas muy, muy, muy lindas, unos hitos que nos ha cambiado como organización. Hemos celebrado la inauguración de la casa acá nueva en Senador Pérez 127, a la cual asistió muchísima gente. Se han involucrado muchísimo más voluntarios, tenemos nuevos donantes. Siempre tenemos el plan, decimos que el peor proyecto es el que no se hace y el mejor siempre es el que está por venir. Estamos trabajando con niños en estado de abandono, tenemos la proyección de trabajar antes de que termine el año con abuelitos también en estado de soledad. Y la invitación a que se sumen a la Fundación Manos Abiertas, nos pueden encontrar en las redes sociales, nos pueden encontrar Senador Pérez 127, pueden contactarse, sumarse como voluntarios, como donantes. Creemos que tenemos una gran obligación de contagiar, esto es encender corazón, encender personas, porque es la única forma de ir transformando esta sociedad hacia una sociedad mucho más colaborativa, en la cual la otra persona deje de ser un ciudadano, un vecino, para convertirse en un hermano, y a partir de ahí y de la sensibilidad social, involucrarnos, ¿no? Lo que vos decías, involucrarnos es el camino determinante para que esto cambie. Mientras no lo hagamos, la sociedad va a seguir teniendo algunos problemas. Jorge, siempre es un gusto conversar con vos. Un placer estar acá. Gracias por venir, muy amable. Jorge Iruela con nosotros, chau.